Bueno, pues son las 3 de la tarde y vamos a continuar con este análisis profundo de los modelos no lineales. Entonces, bueno, antes de nuestro primer receso estábamos hablando con respecto a la notación de la derivada y que la derivada iba a ser una propiedad que tenían ciertas funciones para bajar el grado y evidentemente nos va a arrojar resultados en los cuales podamos inferir sobre ciertas situaciones. Muy bien. Entonces, bueno, ya aquí tenemos las notaciones, lo hicimos antes de nuestro receso. Vamos ahora a crear como una especie de formulario, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Y bueno, esto nos quedará de la siguiente forma. Entonces, déjenme ponerlo así. Vamos a realizar un formulario a fin de entender el proceso de la derivada. Muy bien, entonces fíjense bien, vamos como primera regla. La primera regla dice que si yo tengo, a ver, déjenme ponerlo así, sea f de x una función, entonces, y vamos aquí a definir nuestras reglas. Número uno, la derivada, lo voy a poner en la notación prima, tendríamos si f de x es igual a k, y ojo, se entiende que k es un número cualquiera. ¿Mm? Entonces, si eso sucede, implica que, y déjenme ponerlo en la notación de la derivada, tendríamos nosotros, implica que, ok, déjenme ir a donde está la ecuación, implica que f' de x es igual a cero. Lo que nos está diciendo esta fórmula, déjenme traer la manita porque creo que la borré en la anterior. Ok, aquí está. Lo que nos está diciendo es que si la función es cualquier número, entonces su derivada va a ser siempre igual a cero. Vamos a algunos ejemplos a fin de ilustrar esto que estoy comentando. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros que va a quedar, a ver, déjenme ponerlo aquí en color café y lo voy a poner en tamaño 18. Supongamos que tenemos f de x es igual a 5, entonces, en este caso, la derivada f' de x va a quedar 0. Entonces, siempre que veamos un número, su derivada va a ser igual a 0. Entonces, déjenme poner en otra tonalidad otro ejercicio. Si tenemos aquí menos 2 tercios, eso significa que su derivada al final, por ser un número, me va a quedar también 0. No importa cómo sea el número. El punto es, si es un número, su derivada siempre va a ser 0. Entonces, si por ejemplo aquí yo pongo menos, por ejemplo, vamos a poner aquí raíz cuadrada de 3 sobre el número pi, finalmente esto es un número. Y lo que tendríamos que hacer aquí en la derivada, pues es igual a cero. Entonces, cada vez que veamos un número, su derivada va a ser cero. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a esta primera fórmula que estamos definiendo. De otro modo, entonces, anótenlo para que podamos continuar. Insisto, aquí esta regla es aplicable para cualquier número que veamos que esté solito, es decir, que no tenga ninguna letra al lado. Bien.
Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de notarlo, nada más avísenme y con gusto les dejo todavía que anoten. Ok, bueno, continuamos entonces. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a la segunda regla. La segunda regla es f de x igual a x, es decir, tendríamos nada más una sola x. Implica entonces que la derivada de f va a ser 1. Aquí no hay que dar más ejemplos porque al final la regla dice que si f de x es la x, nada más su derivada va a ser 1. Pero partiendo de esta regla, nosotros podríamos definir una nueva regla. Es decir, la tercera regla dice lo siguiente. Si f de x, a ver, déjenme ponerlo en términos de una ecuación. Si f de x es igual k por x, recuerden, k es cualquier número. Esto significa o bien implica que, y ojo, vamos a ponerlo así. F' de X va a ser igual a solamente K. Ahora, ojo, no hay que confundirnos con la anterior, que era si nada más teníamos aquí el número K, es decir, un numerito. Aquí, ojo, es el numerito acompañado con la X. Y dice la regla que nada más quedaría el numerito. Ojo, siempre y cuando nada más aquí, y quiero ser muy incisivo en esta parte, aparezca el número con la X. Entonces, fíjense bien, tendríamos aquí, déjenme anotar este ejemplo. A ver, voy a ponerlo aquí. Y supongamos que nosotros tenemos acá 5X. Entonces, si está acompañado con la X, su derivada, por consiguiente, va a ser 5. Si, por ejemplo, aquí tendríamos, vamos a suponer, vamos a colocar otro ejemplo, nada más déjenme cambiarlo de color. Si tenemos menos 3/5 de x, esto significa que su derivada, como nada más tiene la x al lado del número, entonces nada más me queda el número, menos 3/5. Ahí está su derivada. En otras palabras, por ejemplo, cuando tendríamos acá, pensemos, vamos a agregarle o un número un poquito más complejo, es decir, menos fracción raíz cuadrada de pi. Entre 5 por x, pues nada más su derivada me quedaría el puro número, menos fracción sería raíz cuadrada del número pi sobre 5. Y ahí tendríamos justamente cuál sería la función con su respectiva derivada, ¿vale? Bueno, entonces no sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a la fórmula número 3. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, díganme. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Muy bien. Bueno, entonces vamos a crear la fórmula número 4. Claro, ya conforme vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta que si bien se utilizan las fórmulas, pero ya se hace de manera muy rápida. Entonces, no se angustien si es que tenemos varias fórmulas, ¿vale? Entonces, vamos con el otro, el número 4 sería aquí.
Ok, lo voy a poner hasta acá. Número 4. Vamos a suponer que ahora f de x es igual a x elevado a la enésima potencia. Esto va a implicar que, y tenemos acá, sería f' de x es igual, y la regla dice que cuando tengamos una x elevado a un cierto exponente, eso significa que vamos a tener que tomar el número del exponente o la n, se pone la x y se eleva a la n menos 1, es decir, el exponente se le resta 1. Es decir, ¿cómo vamos a considerar esta fórmula? Porque se ve un poco extraña. Bueno, fíjense bien, si por ejemplo nosotros tendríamos aquí f de x es igual a x elevado a la quinta potencia. Entonces su derivada es bajo el 5, escribo la x, pongo 5 menos 1 y esto va a ser 5 por x elevado a la cuarta potencia. Es decir, sería 5x elevado a la cuarta. ¿Por qué? Porque al final lo que hicimos fue a este número restarle 1, 5 menos 1 me quedó 4. Muy bien, vamos al siguiente. Si nosotros tenemos f de x es igual y pensemos que vamos a tener x elevado a la séptima potencia. Eso significa que nuestra función es, tomo el 7, lo bajo, me quedaría x elevado a la, sería 7 menos 1. Y entonces esto va a ser igual a 7 por x elevado a la sexta potencia. Entonces tenemos 7x a la sexta. Muy bien. Siguiente tendríamos nosotros que si f de x, vamos a suponer, es x elevado a la cuarta potencia, entonces tendríamos que f' de x nos va a quedar bajo el 4, se pone la x y al mismo exponente 4 le restamos 1, quedando igual a 4 por x elevado al cubo. Entonces aquí tendríamos esta regla ilustrada en otra tonalidad para que veamos cómo se maneja. Siguiente ejemplo, si nosotros tuviéramos de pronto f de x es igual a x al cuadrado, nos quedaría como bajamos el 2, nos quedaría x elevado a la 2 menos 1 y esto me va a quedar 2x elevado a la 1. Sin embargo, recuerden que cuando el exponente es 1 ya no se escribe, es decir, nada más me va a quedar 2x, ¿sale? Entonces, porfa, vayan anotándolo, si tienen alguna duda, pueden preguntarme sin ningún problema. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bien, continuamos entonces. Bueno, vamos ahora con la regla número 5. Ok, la regla número 5 es como una generalización de la 4. Es decir, si aquí tenemos k por x a la n, recordando que k es cualquier número
Esto va a implicar que su derivada va a ser n multiplicado por k, nada más se multiplican los números y se sigue preservando esa parte de ponerle la x elevado a la n menos 1. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos 3x a la quinta, su derivada sería 5 multiplicado por 3. Recuerden, la parte de x elevado al exponente menos 1 se sigue preservando. 5 por 3 me quedaría 15x elevado a la cuarta potencia. Muy bien, si tuviéramos aquí en el segundo ejemplo, por ejemplo, menos 2 x a la séptima, me quedaría 7 multiplicado por menos 2 por x a la 7 menos 1. Y entonces primero multiplicamos, más por menos es menos, 7 por 2 es 14, x elevado a la sexta potencia. Bien, por ejemplo, vamos con otros. Si tenemos aquí, vamos a suponer 7x elevado a la cuarta, nos quedaría 4 multiplicado por 7 por x a la 4 menos 1. 4 por 7 me queda 28, x al cubo. Si aquí tuviéramos en el último, por ejemplo, menos 5, nos quedaría 2 paréntesis menos 5 por x a la 2 menos 1. Entonces primero sería más por menos, sería menos, 2 por 5 es 10, pero recuerden que cuando tenemos x a la 1 no se escribe el exponente y lo único que me queda es x así solita, ¿sale? Entonces aquí podemos hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que les comentaba al inicio de nuestra primera sesión, donde hablábamos que la derivada baja el orden. ¿Por qué? Porque pues si al inicio era aquí elevado al cuadrado, aquí está la primera, si está aquí a la cuarta, baja una potencia, es decir, a la tercera y así sucesivamente, ¿ok? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, entonces de aquí ya definimos 5 reglas y hay una, pero bueno, la sexta que vamos a definir, pero es más bien, es un proceso iterativo. Ahorita les digo qué se refiere con esto. Entonces, si tenemos f de x es igual y tendríamos aquí, por ejemplo, u más v menos w, entonces, aquí cabe aclarar
déjame ponerlo así, U, V y W son funciones. Implica que la derivada pues nada más va a ser, y voy a utilizar la notación prima, va a ser U' más V' menos W'. Entonces, quiere decir que cuando yo tenga la derivada de una suma o una resta, va a ser la suma o las restas de las derivadas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, fíjense bien, supongamos que nosotros tenemos 3x a la quinta más 2x menos 1, por ejemplo. Entonces, prácticamente lo que tendríamos que hacer, o la derivada, es derivar cada uno de ellos. Entonces, ojo, va a ser derivada con respecto a x. Noten cómo estoy utilizando la otra notación. A ver, déjenme borrar estas ecuaciones. Ok, sería derivada de 3x elevado a la quinta más derivada con respecto a x. ¿De quién? De 2x, y tendríamos menos la derivada con respecto a x de menos, no, perdón, de 1 nada más, porque es el número. Ok, entonces aquí fíjense bien lo que vamos a hacer. Prácticamente lo que nos dice esta regla es que cuando tengamos una suma o una resta, vamos a separar los términos y derivamos cada uno por separado. Entonces, por ejemplo, para este que estoy seleccionando, recuerden, es bajar el 5, poner el 3 y poner x elevado a la 5 menos 1. Por eso les decía, es un proceso reiterativo, porque al final estoy utilizando el resto de las fórmulas anteriores. Aquí el que estoy seleccionando, la derivada de 2x, recuerden que cuando tienen un número y al lado la x, solamente me queda el número. Y en el último tendríamos menos, como es un número, recuerden que la derivada de cualquier número siempre me va a dar 0. Muy bien, entonces aquí ya lo tendríamos. Por lo tanto, tendríamos que nos va a quedar 5 por 3, me quedaría 15, x elevado a la cuarta potencia más 2, y el otro ya no existe. Entonces, eso es lo que significa el hecho de un proceso iterativo, que ya tendríamos que derivar cada uno por separado y al final sumamos las derivadas y esa sería en sí la derivada de toda la función. Entonces, aquí déjenme ponerlo de esta forma y voy a hacer un segundo ejemplo. Entonces, déjenme aquí colocar una forma. Ahí está. Y bueno, vamos ahora con el siguiente problema. Tendríamos nosotros aquí 4x elevado al cubo menos 5x al cuadrado más 8x más 6. Entonces, ojo, su derivada, ¿cuál va a ser? Pues va a ser derivada de cada uno de ellos. Es decir, tendríamos 4x elevado al cubo más la derivada con perdón, es menos. Ahí está, menos la derivada con respecto a x de 5x elevado al cuadrado. Siguiente sería más la derivada con respecto a x de 8x más la derivada con respecto a x del número 6. Y bueno, evidentemente, pues aquí nada más vamos derivando uno por uno, quedando de la siguiente forma. Tendríamos para el primero, recuerden, bajamos el 3 y lo multiplicamos por el 4 y al exponente le restamos 1, es decir, tendríamos 3 menos 1. Siguiente sería menos, tomamos el 2, multiplicamos por 5 y tomamos x elevado a la 2 menos 1. Siguiente sería más, cuando tenemos el número con la x, la derivada nada más va a ser el puro número, va a ser 8, y recordemos que la derivada de cualquier número cuando está solito nos va a quedar 0. Entonces ya tendríamos en este sentido ya propuesta bien nuestra derivada y evidentemente nos quedaría que f' de x nos va a quedar al simplificar, tendríamos que va a ser 3 por 4, me quedaría 12, x elevado al cuadrado, menos 2 por 5 me quedaría 10, x elevado a la primera, más 8 y bueno, ahí más 0. De tal manera que simplificando todavía más, nos quedaría que f' de x, lo voy a poner aquí abajo.
sería menos 10. Ojo, recordemos que la x ya no se pone elevado a la 1, nada, se pone la pura x, más 8, y pues el 0 ya no se coloca, ya no tendría sentido, y esa sería la derivada de la función. Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a lo que estoy diciendo. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, avísenme. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Perfecto, entonces ya tenemos definido, y aclaro, esas son nuestras 6 fórmulas, pero insisto, nuestro objetivo, como lo habíamos planteado desde el inicio de la clase, es realizar el análisis profundo y no estar sustituyendo en cada valor para que nos arroje ya un resultado mucho más preciso. Entonces, para ello, vamos a tener que redefinir, digo, ya tenemos toda esa parte, pero vamos a generar una serie de pasos que nos ayuden a obtener ya sea una ganancia, algo o depende del contexto del problema que sea lo máximo o a dónde vamos a querer llegar. Entonces, dentro del análisis profundo, y aquí déjenme, a ver si no, está bien así. Entonces, ojo, dentro del análisis profundo de los modelos no lineales, vamos a tener que definir el criterio de máximos y mínimos. Déjenme aquí, voy a borrar estas ecuaciones. Híjoles, a ver, menos la manita, ahí está. Bien. En términos del análisis de los modelos no lineales, requerimos de la maximización de la misma a fin de obtener resultados favorables. Ok, ¿a qué me refiero con esto de obtener los resultados favorables? Bueno, en primer lugar, vamos a definir el criterio, déjenme ponerlo así, criterio para maximizar una función. Aclaro, aquí en términos de maximizar también se puede ver la parte de minimizar. ¿Sale? ¿Qué es eso de minimizar o maximizar? Bueno, ver en términos geométricos cuál es el valor más grande que pueda alcanzar mi función o bien cuál es el valor más pequeño. En sí, por ejemplo, para ustedes que son de carrera enfocada económico-administrativo, lo que conviene es obtener lo máximo, aunque insisto, también se puede lo mínimo, pero prioritariamente la parte de la maximización
es lo que debe de imperar en cada una de sus carreras. Por ejemplo, si pensamos en un negocio, vamos a suponer, si digo, voy a mañana empezar a vender dulces, me interesa conocer de todos los dulces que yo tengo, cuál será la ganancia máxima que yo puedo obtener. Entonces, por eso les digo, para el enfoque de su carrera, nos referimos más a la parte de maximización. Pero bueno, vamos entonces a ver el criterio para maximizar. Número 1, se deriva la función. Es decir, ocupamos las reglas que mencionamos hace un momento. Número 2, la derivada obtenida se iguala a 0, ¿vale? Bien. Número 3, el resultado anterior, es decir, vamos a ponerle valores que se obtengan, serán llamados puntos críticos de la función. A ver, fíjense bien, déjenme explicarles. Primero se deriva la función. Ahorita vamos a trabajar con algunos modelos que trabajamos en nuestra clase anterior. La derivada se iguala a 0. Ahí está. Ahora, porque dice aquí en el número 3, el resultado anterior, valores que se obtengan, serán llamados puntos críticos de la función. Es decir, el resultado de cuando la derivada vale 0, tendríamos que checar qué nos da. Ahora bien, esos resultados los vamos a obtener mediante el programa computacional que hemos estado utilizando desde la clase anterior, es decir, Wolfram Alpha. Entonces aquí déjenme poner entre paréntesis, apoyo con Wolfram Alpha. Bueno, y en el número 4 tendríamos, se deriva la función por segunda vez. ¿Sale? Entonces, ese es el paso número 4. Vamos a tener que derivar la función por cuarta vez. Paso número 5, se sustituyen los puntos críticos, es decir, donde la primera derivada vale 0, en la segunda derivada. Y si se obtiene que, bueno, si se obtiene, bueno, vamos a ponerlo aquí, sean, bueno, déjenlas poner, sea x0 un punto crítico. Entonces, aquí tendríamos dos condiciones. Inciso A. Si f evaluado en x0, es decir, perdón, es f bi'primo, porque es la segunda derivada. Si la segunda derivada evaluado en x0 es mayor a 0, entonces el punto crítico denota un mínimo. Inciso B. Si tenemos que f de x en segunda derivada evaluado en x0 y esto nos sale menor que 0, entonces el punto crítico denota un máximo, ¿sale? Entonces, ojo, fíjense bien en esta parte. Déjenme aquí nada más, voy a hacerlo un poquito más pequeño, en tamaño 16, ahí está. Denota un máximo. Y en el otro caso va a ser un mínimo. Y entonces aquí tendríamos número 6. Se sustituye el punto crítico ya con los nombres dados. Claro, cuando digo los nombres dados es porque ya nosotros ya dijimos que se trata de un máximo o bien se trata de un mínimo. Entonces, al sustituirse el punto crítico, se hace en la función, punto crítico en la función original.
Entonces, ya tenemos, esos son nuestros 6 pasos que debemos de seguir a fin de maximizar o bien, en su defecto, minimizar una función. Les pido de favor lo vayan anotando para que podamos continuar. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Es importante aclarar los puntos relacionados en particular con respecto al número 1 y al número 3, porque si bien es cierto, hay que derivar la función de manera correcta, eso lo debemos de entender así muy, muy, muy bien, que es justo con las fórmulas que les definí anteriormente. También en la parte de obtener los puntos críticos debemos de nombrarlos bien, porque eso dependerá cuál sea el máximo o bien cuál sea el mínimo. Entonces, ojo, fíjense bien, aquí están los pasos. Dice que estoy a 1 minuto con 5 segundos y ya va corriendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarla hasta aquí en nuestra segunda sesión y ahorita les pido que por favor ingresen en el mismo enlace y vamos a hacer algunos problemas que hicimos la clase anterior, pero ya sin necesidad de sustituir ningún punto, ¿vale? Bueno, me refiero a valores, ¿vale? Entonces ahorita nos vemos, ¿vale? Para continuar con esta parte del criterio de maximización. Ahorita nos vemos. Gracias.